Mi nombre es John Parias y vengo con un corazón dispuesto para hablarles también de parte de Dios en esta tarde. Muchísimas gracias, Señor. Queremos orar a ti, invocar tu nombre, para que en esta tarde tú nos bendigas. Bendiga, Señor, al mundo entero, Dios. Aquellos que van a escuchar esta palabra, porque va a ser de parte tuya. Creemos que tú eres misericordioso. Creemos que tú tienes el poder para quitarnos tantas dudas, Señor amado, tantas inquietudes, mi Padre. Señor, abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesucristo, porque tenemos necesidad de ti, Dios. Especialmente, Padre, aquellos líderes, aquellos pastores y en general aquellos, mi Señor, que han tenido un encuentro contigo, que han sido bendecidos, pero por algún momento, mi Padre, han descuidado la comunión contigo. Padre, por algún momento se les ha olvidado que la gloria es para ti, que el honor es para ti. Así es que, Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero en esta tarde hablarles algo muy especial. Quiero hablarles de un hombre que Dios bendijo. Lo bendijo y quedó inscrito aquí en la palabra de Dios como ejemplo para nosotros. Un hombre que abrió el corazón para Dios, que Dios lo bendijo porque todo lo que tocaba era bendecido, que se dispuso a honrarlo. Y Dios lo bendijo por todos los lados. Es un hombre llamado Osías. Vamos a la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 35. Y escucha lo que dice en el versículo del 1 al 10. Dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Y puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey es impresionante. También sus príncipes dieron con libertad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Isías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Es impresionante cómo este hombre, el rey Osías, Dios le honró, y cómo este hombre también honró a Dios, y Dios tuvo libertad para bendecirle, porque él abrió el corazón para Dios y ordenó la casa, preparó los siervos de Dios, preparó los levitas, los ordenó, y cómo Dios los bendecía, y cómo este hombre fue modelo. Qué bendición, hombres de Dios en estos últimos tiempos, que puedan ser modelos para bendición para sus ovejas. Cómo este Josías les bendijo en todas las áreas, los preparó. Y cómo podemos ver este ejemplo de este hombre. Mira cómo les bendecía hasta en el área financiera, en el área física, espiritual, y cómo no les traía carga. Esto fue un hombre que entendió el dolor de los demás, entendió, se puso en el lugar del pueblo, y cómo Dios lo levantó de una manera muy especial. Es tremendo cuando el pueblo de Dios entendió esto de este rey Osías. Ellos tomaron la decisión también de honrarles, de bendecirles,
Podemos ver que Dios le bendijo por todos los lados. Es impresionante. Mire lo que dice en el versículo 9 y el versículo 10. Dice: asimismo con Anías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Yo te digo hoy en esta tarde, que te hablo a ti, pastor, tú cuando honras a Dios y honras al pueblo y te despojas para la gloria de Dios, dependes de Dios y das este ejemplo. Yo quiero hablarte, estoy hablando de un ejemplo de un rey que fue muy especial y Dios lo levantó fuertemente en ese tiempo. Y cómo estos hombres también se despojaron, escúchame, se despojaron. Fueron hombres bendecidos porque vieron un modelo. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres que sean modelos aquí en la tierra. Escúchame, porque Dios te está hablando hoy para que te afirmes en lo que estás haciendo o para que hagas un pare y te levantes con Dios. Mira, escúchame lo que dice en el versículo 10. Dice: preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. Es impresionante, cada uno en su puesto, cada departamento en su puesto. Cada departamento tenía sus turnos, dice en esta palabra. Dice que cada uno estaba haciendo conforme el mandato del rey, conforme el mandato de Dios por medio de este rey Uzías. Qué impresionante, qué bueno que en estos últimos tiempos Dios toque el corazón y haya esa sensibilidad para que haya un orden en los departamentos donde Dios te ha puesto como cabeza. Escúchame, porque te hablo a ti, líder de una iglesia, pastor de una iglesia, pastor de un hogar, pastor de donde tú estés, líder de una empresa, líder de tu casa, de la iglesia donde Dios te haya permitido estar. Escúchame lo que sigue diciendo Segunda de Crónicas 35:20. Escúchame lo que dice en el versículo 20. Después de todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas? Después de que Josías honró a Dios, ordenando la casa, preparándolos el pueblo. ¡Qué bendición! ¿Cuántos querrían ser como Uzías? Este hombre, todo lo que tocara, bendecido. Él hablaba, pero primero mostraba con hechos. ¡Qué bendición! Dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová. Escúchame. Después de haber reparado la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Qué triste, Dios mío, que después de que Dios te haya bendecido, escúchame, pastor, que te estoy hablando, escúchame, líder, que te estoy hablando. Qué triste que después de que algún día te hayas dispuesto para Dios y hayas visto la gloria de Dios en tu vida y cómo has sido prosperado, qué triste que después por algún tiempo tú te hayas opuesto, te dispongas a oponerte al mismo Dios después de que nunca te oponías y te opongas cuando Dios use hombres, porque Dios levanta hombres con poder y autoridad, así como tú. Pero si tú descuidas como este Josías, que por un momento se fue en contra, y quiero que entiendas esto porque quiero desmenuzar bien esta palabra para que tú la desmenuces también muy bien. Dice que y salió Josías contra él. ¿Contra quién? Contra Necao. ¿Y quién era Necao? Te voy a decir quién era Necao. Dice en el versículo 21. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy. Escúchame, Josías, donde tú estés. Dios te ha hablado por medio de profetas y no has querido entender que Dios al que más le da, más le demanda. Y muchas veces te has opuesto, te estás oponiendo. Yo quiero darte una noticia en esta tarde. Dios conoce tu corazón, sabe lo que haces a escondida. Y mira lo que le está mostrando a este hombre. Este hombre se estaba enalteciendo porque, mira, vio la bendición y se le olvidó que la bendición era de parte de Dios, no era de él. Que la bendición venía era de parte de Dios y no de él. Dios mío. Y cómo, mira, se le opuso. ¿Se le opuso a quién? A Necao, que venía de parte de Dios. Dice: yo no vengo contra ti hoy. Muchas veces ni van contra ti
líder, pastor, muchas veces ni contra ti, sino contra aquellas personas con las cuales tú estás ministrando, que muchas veces tú por tus ocupaciones, tú por tu ceguera, porque te estás desviando en cosas que a lo mejor Dios no quiere y tú sabes que no, y eso te quita la gracia, esto te quita la unción, esto te vuelve ciego, y a lo mejor Dios en su misericordia, Dios siempre va a levantar hombres que tengan celos, de Dios. Escuchen. Y entonces este hombre venía a advertirle algo que estaba pasando en el pueblo, algo que estaba haciendo el pueblo, que se estaba introduciendo el pecado a escondidas, encubiertamente. Y Dios quería libertar, porque óyeme te digo, porque tú cuando descuidas tu iglesia, tu pueblo, que es de Cristo, Dios no la descuida, Dios siempre está pendiente. Escúchame lo que sigue diciendo. Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Espero que ores por lo que estás escuchando y no te opongas, porque Dios me ha dicho que me apresure a dar este mensaje. Por la misericordia de Dios ya he compartido 2 mensajes y voy a compartir otros, y quiero que te dispongas, porque Dios te va a hablar. Escúchame, mira, Dios ha dicho que se apresure y no voy contra ti. Mire, no voy contra ti, pastor, no voy contra ti, líder. A lo mejor Dios va a ir en contra del pecado de aquellos que se están introduciendo, y si tú no decides, Dios va a ir en contra de aquello que tú no te decidas a darle honra a Dios. Porque mira, Josías fue bendecido, Josías fue puesto en alto, pero por algún momento se rebeló. Y te vas a dar de cuenta de lo que voy a seguirte hablando, porque este hombre se rebeló de una manera tan tremenda que se volvió un hombre hipócrita. Y la Biblia dice que los hipócritas no heredarán al reino de Dios. Porque mire lo que dice acá en Salmos 50, versículo 16-17. Nos podemos convertir en hombres malos. Escúchame lo que dice en el versículo 16-17. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? A lo mejor Dios hoy te está hablando y te está diciendo: ¿tú qué tienes que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Cuando tú te opones, no a un profeta, no a alguien que te hable de parte de Dios, sino a Dios, porque es a Dios al que te opones, te conviertes en una persona mala. Y quiero decirte por qué. Porque estás echando a tus espaldas la palabra de Dios, y esto no te va a dar autoridad para hablar de la ley de Dios. De mis leyes dice la palabra. Yo quiero decirte algo. Quiero que en esta tarde tú identifiques cuando una persona se está desviando, cuando una persona está endureciendo el corazón, cuando una persona realmente así lleve 10 o 20 años en la iglesia, así tenga muchos cargos, y te vas a dar cuenta que esto no quiere decir que tenga un encuentro con Jesucristo. Escúchame lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 16 al 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Cuando tú echas a tus espaldas la palabra de Dios, el mensaje de Dios, estás en pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de vida? Cuando tú no echas a tus espaldas tu palabra, la palabra de Dios. Esto quiere decir que el pecado de vida es cuando tú reconoces tu pecado y te apartas. El pecado de muerte es cuando tú persistes. Y ahí es donde van aquellos hombres que dicen que somos humanos y que todo el mundo nos equivocamos. Sí, eso es verdad. Pero una cosa es que tú caigas en un pecado y que tú le pidas perdón a Dios y te aparte. Otra cosa es que tú estés en el pecado y perseveres. Porque mira, te voy a decir que la Biblia dice que no hay nada oculto que no sea manifiesto y salga a la luz. Mira lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 32. Estamos hablando de Josías. Dice: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo.
Y los ficheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Es impresionante y cómo este hombre quedó herido, quedó gravemente. Porque cuando nos vamos en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, vamos a quedar heridos por Dios, porque Dios no puede ser burlado. ¿Cómo este hombre llegaba a Necao y le hablaba de parte de Dios? ¿Y cómo este hombre dice aquí que se puso una máscara, que no se retiró? No retiró, no se despojó de lo malo. Qué impresionante, se puso una máscara. ¿Cuántas veces te estás poniendo máscaras? Esto es impresionante, diciendo: sí, varón de Dios, sí, hijo, sí, así es, sí, lo que usted dice es verdad. ¿Y cómo sigues alcahueteando el pecado en tu casa, en tu iglesia donde Dios te ha puesto? Por una sola razón: porque tú también estás en pecado. Y si no te arrepientes en esta tarde, vas a tener conflictos con Dios, porque Dios te está hablando y no tiene ninguna justificación. Sigue diciendo en el 24: entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía. Tú, si no reconoces delante de Dios aquello que ha impedido que Dios obre en tu vida y en tu pueblo, después de haberte bendecido tanto, porque te estoy hablando desde hace rato de este hombre llamado Josías, a lo mejor te estás identificando con uno de estos hombres, pero mientras no seas humilde, no vas a ser levantado fuertemente. Escúcheme, vas a ser puesto en otro lugar. Escúchame, muchos están en lugares donde Dios los ha puesto, pero han descuidado la comunión con Dios, y en el tiempo están alcahueteando el pecado como Elí, porque ahora te voy a hablar lo que le pasó a Elí. Y escúchame, y están terminando su ciclo, pero no porque Dios quería, sino porque tú mismo estás tomando la decisión por la libertad que Dios te da. Dice aquí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 30. Yo quiero decirte por qué muchas veces tú te estás poniendo máscaras y por qué muchas veces no quieres ser sensible a la voz de Dios. Escúchame, yo te voy a decir por qué. Algo sencillo. Dice en el versículo 27: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? Hoy yo te digo, Josías, hoy yo te digo, líder, pastor donde tú estés, cabeza de familia. Yo hoy te digo a vos, administrador, tú que estás alcahueteando el pecado, yo hoy te digo, ¿será aquel día cuando tú le estabas pidiendo a Dios que te bendijera, Él no te escuchó y te bendijo? Yo hoy te digo, cuando tú estabas anhelando un cargo, ¿será que Dios no te escuchó y tuvo misericordia? Y mira cómo te bendijo. Mira este Josías, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo fue levantando fuertemente y le enseñó a ser ordenado y a ordenar aún la casa, la iglesia. Escúchame, lo que ha pasado es impresionante. Dice que este hombre le decía a Dios por medio de este varón de Dios, Elí, le decía: yo no me le manifesté claramente a tu casa, de tu padre, cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, cuando estabas mal, cuando estabas frío espiritualmente, cuando no habías tenido un encuentro con Él. ¿No vistes cómo Dios tuvo misericordia y trajo gozo, te trajo paz? ¿Por qué te olvidaste de esto? Acuérdate de cuando años pasados tú eras celoso por las cosas de Dios. Ahora te volviste insensible. Ahora no te importa si es lo mismo orar o leer la Biblia. Ya es lo mismo si alguien está en fornicación y te das de cuenta que está en pecado y lo sigues dejando ministrar donde Dios no te está dando esa orden. Y hoy te da la orden. Hoy te da la orden para que no seas como este hombre llamado Elí. Escúchame, porque la Biblia está escrita para nosotros, dice la Biblia, para los últimos tiempos, como ejemplo. Dice en el versículo 28: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? A veces pareciera que el sacrificio de nuestro Señor fue en vano. Dios mío, a veces nos estamos burlando de Él, y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dice: ¿por qué habéis hollado
mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la ofrenda del pueblo de Dios? La bendición que viene de lo alto, la bendición, la gracia, la unción. Mira, escúchame, los cargos, los ministerios, eso viene de parte de Dios. Y esta es la bendición en todas las áreas física, espiritual. Y mira, ¿y tú cómo estás honrando más a tus hijos? Tú sabes que tus hijos están aún en el altar pecando. Tú sabes que hay amargura, que hay enojo, contiendas, y no ha habido una humildad para reconocer el pecado, y tú sabes y los estás honrando más. Esto así te parezca muy duro, pero es así. Escúchame, que porque diezman más, entonces tú lo honras. Eso es honrar más a los hijos que a Dios, y tú sabes de lo que te estoy hablando. ¿Por qué a veces estás honrando más a tus hijos espirituales? ¿Por qué no sos claro con tus hijos espirituales y le decís que Dios les ama y los honra, y tú los puedes honrar? Escúchame, porque la Biblia dice que al que honra, honra. Pero ¿por qué cuando se desvían del plan de Dios? Porque tú lo honras, lo sigues honrando así más. No, escúchame. Porque Dios al que ama corrige. Cuando tú amas al pueblo de Dios, tú les corriges con amor. Pero quiero decirte algo. De esta manera, mire lo que sigue diciendo en el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. ¿Quién es el que dice? No dice John Parias en esta tarde. No dice John Parias. Yo quiero decirte quién es el que dice. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. A lo mejor estás tenido en poco ya. Pídele perdón a Dios, porque Dios alguna vez te dijo que te iba a honrar. Estás aferrado a esa bendición. Sí, está muy bien que te aferres a la bendición que Dios alguna vez te dijo, pero quiero decirte, cuando te desvías del plan de Dios, Dios te dice: yo había dicho que te iba a honrar, pero qué tal que yo haga esto, porque yo honraré a los que me honran. Y Dios quiere que lo que te ha dicho algún tiempo, hace 10 años, hace 20 años, permanezca, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Quiero que entiendas esto. A veces descuidamos la comunión con Dios y nos enceguecemos, y por eso un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque mire, escúchame lo que dice Proverbios 29:12, dice que cuando un gobernante entiende la palabra mentirosa, sus servidores serán impíos. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, líder. Ahí está la respuesta, pastor. Ahí está la respuesta, porque a veces hay impíos que saben qué es lo que deben de hacer en la iglesia y siguen haciendo lo malo. Ahí está la respuesta, porque tú eres uno de los que han sembrado para que haya impiedad, honrando lo malo. Y Dios quiere que deshonres pero lo malo y honres a Dios. Dice en el libro de Judas, escúchame lo que dice Judas, versículo 16. Estos son murmuradores. Yo espero que no vayas a murmurar. Murmura por lo que yo te diga, pero no murmures por lo que Dios te está hablando. No murmures por lo que Dios te está diciendo por medio de la palabra, porque si no va a venir un juicio tremendo. Escúchame. Dice, estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esas cosas infladas tú vas a tener que dejar, porque no es el estudio, no es solamente el estudio que da la gracia de Dios, es parte, pero no es esto que da la gracia. La gracia, la bendición de Dios viene del cielo cuando tú te humillas y reconoces la necesidad de Él y tienes ese celo y esa pasión por las cosas de Dios. Por eso dice aquí, adulando a las personas para sacar provecho. Tú no puedes seguir adulando a aquellos que se ponen a Dios. Yo no puedo adular a Josías. Necao no podía adular a Josías. Mira que se puso una máscara y mire la consecuencia que vino. Dios no puede adular. Dios no puede decir, oh Josías, oh qué bendición. No, Josías se puso una máscara. Y yo te digo hoy, pastor, te digo hoy, líder, te digo hoy, cabeza de familia, tú que no has traído bendición a tu casa, sino maldición. Tú que no has traído paz y gozo y paz a la iglesia. Y hoy yo te digo, quítate esa máscara, porque así le he puesto este mensaje. Quítate la máscara
Quítate la máscara para que no venga consecuencia. La Biblia dice que Dios honra al que le honra. ¿Y tú por qué estás honrando? Estás queriendo ser más que Dios, aquel que le está dando la espalda a Dios y le está diciendo tranquilo, que somos humanos. ¿Cómo es que le estás diciendo al que está en fornicación que tranquilo? Ojo, que los fornicarios no eran el reino de Dios. Ojo, que los chismosos no eran el reino de Dios, a no ser que se arrepientan. Voy en contra del pecado, porque Dios ama el pecado, pero aborrece el pecado. Escúchame, a veces decimos, ¿por qué a veces nos dejamos guiar por los sentimientos? No nos podemos dejar guiar por los sentimientos. Aún el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 30. Escúcheme claramente lo que dice Proverbios. Algún hombre por el cual Dios te haya hablado algún día, qué sé yo, en alguna ciudad, en alguna nación. En este caso, Dios te está hablando por medio de este hombre llamado John Parias. Pero espero que no estés diciendo, pero ¿por qué esto? Hay cosas muy duras. Pero ¿cómo voy a ir yo a decirle a este que de pronto tiene 2 esposas y que de que el cargo, qué sé yo? Y no me digas que soy exagerado, porque sí, yo sé que hay mucha ceguera, y por eso es que muchas veces la unción, por eso es que muchas veces la gracia de Dios se está opacando en estos últimos tiempos. Escúchame, dice en el Proverbios capítulo 20, versículo 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Cuando un hombre se dispone a hacer lo malo, escúchame, no es que le vas a azotar en tus fuerzas. No, azótalo con amor. Azótalo diciéndole que le ama. Azótalo diciéndole que Jesucristo le da una oportunidad más, que Dios te perdona y se olvida, y que no traiga memoria las cosas pasadas, porque aquí Él hace cosas nuevas. Azótalo diciéndole que tiene una nueva oportunidad en Dios. Azótalo, que Dios lo ama y no importa, porque Él en la cruz sobrepasó tu pecado. Azótalo diciéndole esto, pero también dígale que Dios no puede ser burlado, que Dios honra al que le honra. Azótalo diciendo, espera en Cristo, porque mientras tanto tú no puedes ofrecer sacrificio como Elí, ofreciendo sacrificios, pero en pecado. Ahí donde viene el juicio de Dios. Escúchame, viene el juicio de Dios. Dice en el versículo 30, dice, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¿Cuántas veces tú dices, no, ¿para qué tanto castigo? Castiga con amor. Escúchame lo que dice. A veces malinterpretamos y creemos que castigar es a alguien que estando en pecado y que no lo ponen a trabajar. Y ahí es donde aquel dice, vea, allí hay una rosca, quítate esa bobada. ¿Cuál rosca? Dios honra al que lo honra. Ora a Dios para que Dios te ponga en alto. Y tú, líder, y tú, pastor, no vas a decir que entonces, como no hay quien trabaje en la obra, entonces vas a poner a honrar más a tus hijos que a Dios. Escúchame, la obra no es tuya, la obra es de Dios. Y Dios en tu tiempo va a levantar hombres con poder y autoridad para bendecirlos. Y tú, a la cabeza, lo vas a honrar a Él y Él te va a honrar a ti. Conocimos unas personas y mi esposa y yo le decíamos, mujer, te hago una pregunta, ¿tú estás bien? Y esta mujer me decía, sí, estoy bien. Y mi esposa le repetía por segunda vez, ¿estás bien? Y ella me decía, sí. Y mi esposa se atrevió a decirle la tercera vez, por tercera vez te digo, ¿estás bien? Y se miraron estas mujeres y se miró la una a la otra y decía, ay, la verdad es que nosotros estamos en la alabanza y fin de semana y nos vamos para las discotecas a rumbear. Pero no me le diga a los pastores, a los líderes, qué impresionante. Y tú dices que ¿por qué tanto azote? Mire, sabe que escuché personas que decían, ¿cómo van a sacar las personas de la iglesia que están en pecado? Y sabiendo que se dañan, ahí sí que se dañan y se pierden y no vuelven a la iglesia. Y Dios te está hablando, pastor, porque en tu mente está esto, porque sabes que muchas veces hay pecado en personas y tú dices que para qué azotarlo tanto, porque de pronto se va a la iglesia. Pues déjeme decirle, es mejor, escuche, es mejor que tú le demuestres el amor de Cristo, honrándolos a ellos, pero entristeciéndolo en lo malo. En lo malo. No vas a seguir entristeciendo en lo bueno, es en lo malo. Es mejor que te desechen a ti, no que Dios te deseche así como desechó a Elí. Mire lo que hizo el pueblo pasado. Escúcheme. Dicen en Jeremías capítulo 8, versículo 11. Y dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Cómo le vamos a decir a X persona donde Dios por tu misericordia te ha mostrado que no puede estar en paz? Porque cuando tú y yo sabemos que hay algo que impide que Dios obre
en el pueblo, en mi vida, sabemos que no hay paz, porque la paz viene de parte de Dios. Y cuando estamos en pecado no puede haber paz. ¿Y por qué le vamos a decir que sí, que paz, sin estar paz? Y ahí donde salimos como, mira, estamos invitando muchas veces al pueblo católico. Ibas a un templo y le dicen paz, paz, y están en fornicación, adulterio, en mentiras. Todo esto. No podemos imitar lo malo, imitemos lo bueno, dice la Biblia. Y mire, puede venir la consecuencia. ¿Te acuerdas cuando tú ibas, cuando no conocías de Dios? Ibas a un templo, te dabas una hora, salías aburrido y te decían, podéis ir en paz. ¿Y cuántas veces salías aburrido? Salías a buscar la otra, salías a beber, salías a cometer fechorías. No podemos hacer lo mismo porque de una otra forma lo estamos haciendo. ¿Y cuál es la consecuencia? Escúchame, líder, escúchame, cabeza y hogar, escúchame, pastor, escúchame, toda persona que Dios por su misericordia ha permitido que esté sobre 2 o más personas. Le hablo a ti, Estados Unidos, te hablo a ti, Guatemala, te hablo a ti, España, porque yo sé que esta problemática está a nivel mundial. Y yo sé que muchas personas van a estar inquietadas porque Dios te ama. Mira la consecuencia, dice Ezequiel capítulo 13, versículo 22. Porque eso es lo que estamos haciendo. Cuando tú te encegueces, el diablo te toma aún para dañar las mismas personas que están alrededor tuyo, bien sea para bien o para mal. Y escúchame de qué manera lo puedes estar haciendo. Dice en el versículo 22, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, por tanto no veréis más visión. Esto es impresionante lo que sigue diciendo ahí en el versículo 23. Por tanto no veréis más visión. Ahora te das de cuenta porque a veces hay tanta frialdad alrededor de tu casa, de la iglesia donde Dios ha permitido que ejerzas. ¿Sí ves por qué a veces hay tanta liviandad? Porque a veces hay hombres de Dios que están tristes. Has participado porque te has dejado usar por el diablo, entristeciendo el corazón de muchos hombres y mujeres que tienen celo por las cosas de Dios. Y tú le estás diciendo exagerado. Y lo estás escuchando. Y le estás diciendo que qué bendición eres tú. Pero mentiras que te pones una máscara después, hablando hasta mal de ellos. ¿Por qué sos tan hipócrita? Te estoy hablando. Y si no te arrepientes, puede venir Cristo en este momento y te vas para el infierno. Y mire lo que está diciendo aquí, infundiéndole ánimo a alguien que Dios no le ha animado. ¿Y qué es ese ánimo? Es que Dios anima. Mire, Dios ama al pecador, pero ahora es el pecado. Y cuando aquí dice que infundiéndole ánimo, es que no le estás entristeciendo en lo malo, sino que lo estás dejando todo normal. Es tremendo. Pero déjeme decirle que para Dios no es normal eso. Para ti puede que sea normal, pero para Dios no. Dice la palabra de Dios que todo sale a la luz. Y déjeme decirle que por medio de estos mensajes, muchas cosas Dios va a sacar a la luz. Lo que hay en tu vida y lo que hay en tu iglesia. Y muchos se van a dar de cuenta de lo que está pasando. Dios me los bendiga. Ha borrado mis miedos, cómo no, danzaré, si en la cruz me diste